Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar Revolucionar la gestión de gastos con Payhawk y 365 Business Central. Yo soy Jaime Alameda, responsable de marketing de Netzer Consulting, y me acompaña Eduardo Bach, Partnership Manager de Payhawk. Buenos días, Eduardo, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y nada, como algunos de vosotros ya sabéis, por webinars anteriores, desde Netzer estamos reforzando las alianzas estratégicas con empresas como Payhawk, ya que sus soluciones se integran perfectamente con las soluciones de Microsoft. Bueno, en este caso, sobre todo con Business Central y la solución que nos propone Payhawk con Business Central y Finance, pues se integran perfectamente y se potencian entre sí. Que sepáis que el webinar va a ser grabado y como siempre, unos días después os enviaremos la grabación. También deciros que si tenéis alguna duda durante el webinar, podéis ir escribiéndola en el chat o en la parte o en la sección de preguntas y respuestas. Posteriormente, al final del webinar, pues bueno, trataremos de solucionar cualquier duda que podáis tener. Rápidamente os muestro el índice de contenidos del webinar. Voy a hacer, para aquellos que no os conozcáis, una muy breve presentación, prometido, ¿vale? Y inmediatamente cederé el protagonismo a Edu para que os hable de lo que realmente importa, en este caso, que es la solución de Payhawk y cómo se integra con las soluciones de Microsoft y cómo funcionan entre sí. Eh, pues bien, muchos ya nos conocéis, somos Natchez Consulting, somos una consultora partner de Microsoft y bueno, estamos especializados en la implementación, personalización y el soporte continuo de soluciones Dynamics 365. Nacimos allá por el 2017 siendo 4 personas y bueno, actualmente ya somos más de 60 y estamos presentes en Barcelona, en Madrid y en Bilbao. Bueno, el gran valor que tratamos de ofrecer es el equipo con el que contamos, ya que gracias a su amplia experiencia en soluciones Dynamics 365, pues bueno, podemos acompañar a los clientes para ofrecer servicios y soluciones que impulsen el crecimiento de sus empresas, mejorar la eficiencia y optimizar las operaciones. Empezamos sobre todo especializados en fabricación y en distribución, pero bueno, a medida que hemos incorporando nuevos perfiles a la empresa, más el amplio portfolio de soluciones que ofrece Microsoft, actualmente podemos ofrecer y dirigirnos a muchos más sectores con garantías de ofrecerles unos servicios y soluciones bueno, que ayuden de verdad a los objetivos de las empresas. Y bueno, oye, como ya suponéis, en nuestro día a día es empaparnos bien del ecosistema de Dynamics 365, conocer absolutamente todo lo que le rodea, porque bueno, Microsoft es bastante activo en actualizaciones y en comunicación de las novedades y demás. Y bueno, pues ese es nuestro día a día, conocer bien el ecosistema de Dynamics 365, Power Platform, Azure y bueno. Y ya sea desde la planificación financiera, la automatización de procesos, mejoras de atención al cliente, optimización de la cadena de suministro. Bueno, pues la idea es que nuestro equipo acompañe cada paso del camino pues con servicios y soluciones modernos, inteligentes y escalables y que realmente sean útiles y se vea un resultado a la hora de implementarlos. Y bueno, como lo prometido es deuda, aquí finalizo esta breve introducción acerca un poco de Netzer y el motivo de este webinar y doy paso a mi compañero de Payhawk, Edu, todo tuyo. Si puedes compartir, por favor, ya Genial, directamente dale a compartir y ya sale tu pantalla. perfecto. ¿Me confirmas que se ve la pantalla? Se ve la pantalla, la acabas de lanzar, así que perfectamente. Venga, perfecto. Pues oye, primero de todo, muchísimas gracias Muchas gracias. por dedicarme a este hueco. Como comentaba Jaime, yo soy Eduardo Bax, soy el responsable de Partnerships de Payhawk para el mercado español y el objetivo de hoy es enseñaros brevemente qué es Payhawk, qué problemas soluciona y un poco pues, cómo se integra con los productos de Dynamics, en este caso Business Central y FANO. ¿De acuerdo? Antes de empezar, daros un poco de visibilidad de algunos logos con los que trabajamos en España y también industrias, ¿no? En este sentido, que sepáis que somos completamente agnósticos, es decir, podemos cubrir diferentes casos de uso de empresas de diferentes tamaños en diferentes industrias. Y antes de explicaros un poco las bondades de Payhawk, también daros visibilidad de quiénes somos, de dónde venimos. Somos una empresa fundada en 2018, de origen británico. Ya desde el principio realizamos un acuerdo con Visa, lo que nos permite emitir métodos de pago en apenas unos clics.
Y desde entonces, desde 2018, en estos 7 años, pues bueno, varias rondas de financiación que nos han dado el estatus de unicornio en el año 2022. Y a día de hoy somos más de 400 empleados repartidos en 9 oficinas. 8 en Europa, la de España está aquí en Barcelona y una en Estados Unidos. Bueno, pues empezamos ya un poco con la materia, ¿no? ¿A qué aspira PayHouse, ¿no? ¿Qué problema soluciona? Bueno, básicamente lo que vemos es que en el mercado, pues los equipos financieros gestionan en su día a día tarjetas, facturas, todo tipo de gastos y pagos, en ocasiones en múltiples sociedades, ¿no? Con la complejidad a nivel financiero y contable que eso conlleva, con sistemas desconectados, ¿no? Como puede ser RPs, bancos, hojas de Excel, etcétera, y sin tener control ni visibilidad de los pagos y gastos en tiempo real. Con PayHouse, ¿qué ofrecemos? ¿A qué aspiramos? Pues ser esa solución única que automatice y digitalice toda la gestión de gastos y pagos de empresa. Concretamente, notas de gasto, tarjetas y facturas de proveedores, todo ello una experiencia integrada con el ERP, en este caso pues Business Central y F&O, también con los sistemas de recursos humanos, dando a los equipos financieros control y visibilidad en tiempo real y eliminando o reduciendo mucho, ¿no?, los procesos manuales. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, empiezo por la parte de tarjetas, ¿no?, que yo creo que es la parte más potente de PayHouse. Como dice nuestro CEO, los clientes vienen por las tarjetas, pero se quedan por todo lo demás. ¿Estas tarjetas qué peculiaridad tienen? Bueno, principalmente son tarjetas que tienen conciliación automática. Ahora os explicaré un poco más en detalle qué significa esto. Y tienen controles avanzados, de manera que podemos emitir tarjetas en apenas unos clics y la tarjeta solo funcionará en la forma, el momento e importe que haya definido por política la empresa. Luego os lo enseño un poco más en detalle para que veáis a qué me refiero. Os enseño en este flujo de imágenes un poco cómo sería un caso habitual, ¿no?, por ejemplo, de un empleado viajando, ¿no?, y realizando, pues, por ejemplo, un pago con tarjeta PayHouse. El momento en que pasa pues, la tarjeta PayHouse por hacer un pago online o en un datáfono o lo que sea, automáticamente, al ser una tarjeta vinculada a la solución, le aparece una notificación al momento, conforme ha pagado con tarjeta, hay un pago, ¿no?, y hay que justificarlo. Es decir, hay que conciliar pues, ese pago, ¿no?, con ese documento, ese ticket, esa factura, lo que sea en ese caso. En ese momento, hago clic en la notificación, se me abre la aplicación, se me abre la cámara, saco una foto a ese ticket o factura. En ese momento, el OCR extrae toda esa información, ¿no?, ese escáner para entender si es un ticket, si es una factura, rellenar toda esa información contable relevante para poder contabilizar el gasto. En ese momento, ese pago y ese gasto, evidentemente, quedan conciliados y ese papel, ¿no?, ese ticket o esa factura, ya lo puedo tirar porque estamos homologados por la agencia tributaria. ¿De acuerdo? Entonces, muy brevemente, hasta aquí, ¿qué hemos solucionado? Pues oye, conciliación bancaria de pagos y gastos automática, no tener que conservar el papel y mucha facilidad para emitir tarjetas. Insisto que luego cuando hagamos esa breve demo os lo enseño para que lo veáis. Estas tarjetas, como comentaba, son Visa Commercial, que es la gama más alta de Visa, es la gama que tiene mayor aceptación. Pueden ser tarjetas de de crédito o de débito. A nivel de divisas, como veis en el último punto de esta diapositiva, pues trabajamos con euros, pounds, dólar, moneda polaca, moneda danesa, moneda búlgara y moneda rumana. Para el resto de divisas que no he mencionado, se aplicaría una tasa de cambio, ¿no?, del 1,99%. Hasta aquí, hasta la parte de tarjetas que he mencionado, ha sido muy enfocado, ¿no?, a tarjetas corporativas, de empleados, licencias, suscripciones. Aquí también vamos a dar un poco de visibilidad de qué aporta PayHouse más allá de gastos de empleado, por así decirlo. En ese sentido, mencionar que, por ejemplo, tenemos un módulo de suscripciones. ¿Con esto qué aporta, no? Pues en ese mismo módulo en PayHouse vas a poder ver a nivel empresarial cuántos pagos recurrentes tienes, ¿no? Pues ya puede ser Azure, LinkedIn, Google Cloud, etcétera. Vas a poder ver cuál es el método de pago vinculado a ese proveedor. Vas a poder ver, evidentemente, la clasificación contable de ese proveedor y de esos gastos. Vas a poder ver también si ha habido alguna variación en ese importe recurrente de pago mes a mes y el histórico de facturas. ¿Con esto qué solucionamos? Pues evidentemente visibilidad en tiempo real de cuáles son las suscripciones que tenemos activas, evitar duplicidades y errores. También un poco en línea con lo que comentaba, ¿no? Evidentemente somos una solución de gastos de empresa, pero al final no nos queremos limitar a la parte de solo gastos de empleado. En ese sentido, también mencionar que tenemos un módulo de presupuestos. Básicamente, con este módulo, ¿qué solucionamos? Como la idea es que en PayHouse se digitalice y se realicen esos pagos y gastos, vamos a poder ver
cómo estamos gastando versus el presupuesto que teníamos definido a principio de periodo para el área que sea, pues por ejemplo para marketing, ¿no? Es decir, en el momento que yo voy volcando esos presupuestos y yo voy digitalizando todos los tickets, facturas, etcétera, a través de PayHawk, voy a ir viendo en tiempo real cómo estoy gastando, ¿no? Cómo estoy consumiendo ese presupuesto versus lo que tenía definido a principio de periodo. Y esto puedo verlo en tiempo real, por mes, por trimestre, como considere el cliente. También tenemos un modo de órdenes de compra. Ya no solo el propio envío de esa orden de compra al proveedor, ¿no? Sino un paso previo, es decir, que si hemos definido unos flujos de aprobación, pues que un empleado, por ejemplo, pueda solicitar a su jefe de equipo pues, la compra de pues, un servicio, un producto, etcétera. Y luego, finalmente, ¿no? A posteriori, haríamos esa sincronización, esa conciliación de esa orden de compra con la factura que recibo, etcétera. Bueno, que sepáis también, esto va cogiendo más importancia, ¿no? Con el tiempo, sobre todo porque hay legislación que va a ser efectiva a partir de los próximos meses o años, pero que sepáis que también medimos el impacto ambiental, ¿no? Las emisiones de CO2 de cada pago y gasto con tarjeta que suceda en PayHawk. Paso ahora a comentar la parte del OCR, ¿no? El OCR es esta tecnología, ese escáner, que lo que hace es cuando yo subo un documento, ¿no? Ya sea un ticket o una factura, me detecte, pues, número uno, si es un ticket o una factura. Número dos, si quién es el proveedor, tipo impositivo, centro de coste, localización. Es decir, toda esa información que la empresa, que el cliente ha definido que es relevante para contabilizar el gasto, la extrae el OCR, ¿vale? Este OCR que utilizamos es el OCR de Google, que reconoce más de 60 idiomas y sobre el cual hemos aplicado una capa de inteligencia artificial. De modo que al final lo que intentamos es que con apenas subir ese documento, la tecnología te reconozca toda esa información relevante. Otro punto también que nos diferencia mucho pues, de la competencia o de otros competidores, digamos, de la parte de pagos y gastos, es que podemos definir flujos de aprobación completamente personalizables para cada tipo de gasto y para cada tipo de pago. Es decir, podemos definir flujo de aprobación para pagos con tarjeta, para órdenes de compra, para kilometraje, para reembolso, para facturas, etcétera. Y estos flujos de aprobación pueden ser tan sencillos o tan complejos, por así decirlo, como quiera el cliente. Es decir, puedes hacerlo por centro de coste, por importe. Cualquier tipo de política que se le pueda ocurrir a la empresa se puede configurar sin necesidad de saber desarrollar. Es decir, esto es completamente configurable por los administradores, es decir, por el rol de administrador dentro de la plataforma. También tenemos, bueno, he mencionado al principio, ¿no? que al final también solucionamos problemas pues, de empresas que tengan diferentes sociedades. En ese sentido, que sepáis que también tenemos dentro de PayHawk una visión multientidad. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Oye, pues para todos esos CIFs, esas sociedades debajo de que pertenezcan al mismo grupo, ¿no? Pues vas a poder ver en esa gestión multientidad, vas a poder ver, oye, pues cuántas tarjetas tengo en cada sociedad, cuántos empleados dados de alta, cuántos balances disponibles en las diferentes divisas, ¿no? Y un consolidado, por así decirlo, de los pagos y gastos. Pues, cuántos por presentar, cuántos por pagar, cuántos por revisar, etcétera. También aquí mencionar un servicio que ofrecemos, no es a través nuestro directamente, sino a través de un partner, que es la recuperación de IVA de los tickets y recibos. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros estamos integrados con 60 días, que 60 días es el líder a nivel europeo de recuperación de IVA de los tickets y recibos, y a través de esta integración lo que hacemos es, cuando un cliente de PayHawk, previo acuerdo con 60 días, pues accede a sus servicios, 60 días accede a esos tickets y recibos en el cloud de PayHawk, contacta con el proveedor, los convierte en factura para que ahora sí ese IVA sea deducible. Vale, y sin entrar mucho en detalle, porque al final el objetivo de esta sesión es que entendáis un poco pues, los diferentes módulos y qué problemas solucionamos, pero por entrar un poco, daros un poco de contexto, explicaros un poco en qué consiste esta integración que tenemos tanto con Business Central como con Finance. Bueno, en ese sentido, pues mencionar que somos una app source, es decir, nuestra integración aparece en el marketplace de Microsoft y está auditada, ¿de acuerdo? Es una conexión bidireccional y en tiempo real, ¿vale? Y simplemente, pues, haciendo esa conexión, que luego os enseñaré un poco cómo sería esa conexión, lo que hacemos es, en PayHawk absorbemos, ¿no? Toda esa información relevante de datos maestros que aparecen en Business Central y se sincronizan a nivel de plan de cuentas, tipo de IVA, proveedores y dimensiones. Esa conexión de PayHawk con Business Central no debería durar más de unos 15-30 minutos, no más, ¿de acuerdo? Luego, evidentemente, pues si hay alguna configuración específica de contabilidad analítica y demás, pues esto se configura
con un Implementation Manager de Payhawk, ¿vale? Pero por daros tranquilidad, es una conexión muy sencilla y no debería tomar demasiado tiempo. He mencionado la información que se obtiene, ¿verdad?, de Business Central o de F&O a Payhawk, y aquí os explico brevemente cómo se exporta toda esa información de Payhawk a Business Central o F&O. Una vez el gasto ha sido revisado por un administrador, ¿no? Luego os explicaré los diferentes estados por los que pasa un gasto o un pago en Payhawk. Una vez ya se ha revisado, ahí estamos diciéndole al sistema que ese gasto ya está listo para contabilizar, ¿vale? Ese gasto o ese pago en su caso. Entonces, las facturas pasan a Business Central o F&O como facturas de compra, los tickets se crean como un General Journal Entry y los reembolsos se crean o como General Journal Entry o como facturas de compra según hayamos definido en ese periodo de implementación. También los pagos vinculados a esos gastos se exportan de Payhawk a Business Central o F&O, perdón, cuando los gastos se postean en el ERP y los pagos han sido liquidados, ¿vale? Evidentemente, si tuvierais más dudas para entender más sobre cómo esta integración, nosotros encantados de poder explicaros un poco más en detalle. Antes de pasar a la parte de dudas, me gustaría enseñaros brevemente la plataforma, ¿de acuerdo? Paso a compartir la plataforma. Jaime, ¿me confirmas que se ve Payhawk en pantalla? Se ve perfectamente. Perfecto. Vale, pues esto es Payhawk, ¿de acuerdo, chicos? En una visión de plataforma web, ¿no? Y en visión administrador, ¿vale? Con esto quiero decir que los equipos financieros, sobre todo, van a trabajar con Payhawk desde la plataforma web, pero los empleados, ¿no? Lo lógico es que interactúen con Payhawk desde la plataforma móvil, desde la aplicación móvil, ¿vale? Ahora estoy en Payhawk, como comentaba, con un rol de administrador, por eso tengo acceso a todas estas aplicaciones que veis a la derecha en pantalla, ¿vale? Por daros visibilidad, ¿no? Para que entendáis un poco cómo sería la visión de empleado, os enseño cómo es, por ejemplo, mi Payhawk personal. Lo voy aquí. Este es mi Payhawk personal, en el que aquí solo, evidentemente, pues tendré tres aplicaciones. Mis gastos, ¿no? Pues esos reembolsos, esos pagos, esos gastos que haya reportado. Mi o mis tarjetas, y en caso de que tuviera una suscripción de la cual yo sería el responsable, ¿no? Por ejemplo, pues con mi tarjeta, pues aquí también la podría ver, ¿vale? Pero evidentemente para el propósito de esta demo, tiene sentido que os haga una demo desde la visión total, ¿no? Visión de administrador. Vale, vamos a hacer un poco una demo breve, pero siguiendo un orden lógico para que tenga sentido. Vale. Pues me iría primero a la parte de empleado, ¿no? Imaginaos que un cliente pues firma con Payhawk, ¿no? Ya está el contrato firmado, pues hay que dejar la herramienta lista para poder empezar a trabajar. En ese sentido, lo que haríamos sería ir a la parte de empleados, ¿no? Y daríamos de alta todo el organigrama, ¿vale? Aquí hay dos opciones de hacerlo. Uno, yendo uno por uno, dando aquí de alta al empleado, ¿no? Poniendo su email o indicando su rol, empleado, contable o administrador. Empleado sería únicamente pues, que va reportando gastos. Contable sería un perfil intermedio pues, para revisar también algunos gastos y pagos. Y administrador sería ese acceso total, ¿no? Pues para poder emitir medios de pago, dar de alta empleados, etcétera. En el momento que yo doy de alta a un empleado, le llega un SMS o un email conforme ya está registrado y puede acceder a la plataforma, ¿vale? Opción 2, evidentemente, pues si esta información está en el ERP o está en un software de recursos humanos o está en un directorio activo, toda esa información la obtenemos y se da de alta a los empleados de manera automática. Dentro de cada empleado, como veis, pues se le tenía un rol cada empleado. Podríamos tener la opción de vincularlo a un ID externo y también tenemos la opción de ya preclasificar sus gastos. Es decir, oye, pues si esta persona pertenece a tal localización o a tal centro de coste, pues esa persona cuando reporte un gasto ya se estará automáticamente contabilizando dentro de esa contabilidad analítica, por así decirlo, ¿vale? También replicaremos aquí en la parte de empleados los departamentos, ¿vale? ¿Por qué es relevante esto? Pues evidentemente para entender quién pertenece a cada equipo, ¿no? Y sobre todo, me voy a la parte de aquí de la derecha, para entender quién es el responsable de cada departamento. Y esto es relevante también para la parte de flujos de aprobación. Vuelvo a la página inicial y, como comentaba, siguiendo ese orden lógico, ¿no? Pues me iría a la parte de ajustes, ¿no? Como comentaba, cuando le damos la bienvenida a un cliente, hay un periodo de implementación, ¿no? Pues que puede durar pues, de 1 a 3 o 4 o 5 días, según la disponibilidad del cliente, según la complejidad de su configuración. Y aquí lo que hacemos es dejar la herramienta completamente lista, ¿vale? ¿En qué sentido? Bueno, pues lo principal sería a nivel de integraciones, ¿no? Pues oye, conectar esos RPs con los que estamos trabajando, que sea, en este caso, pues F&O o Business Central, ¿no?
También en su caso, si tuviéramos algún software de recursos humanos, pues aquí teníamos diferentes softwares de recursos humanos disponibles, con los que ya tenemos esa preconexión realizada. También definiríamos aquí a la izquierda flujos de aprobación, ¿no? Es decir, para cada tipo de gasto, según las reglas, cómo va a ser ese orden de revisión y aprobación. También definiremos qué tipo de gasto puede realizar cada rol. Pues podríamos, por ejemplo, definir que, oye, las facturas de proveedores solo a lo mejor las puedan hacer o subir contables administradores. Pero toda la parte de kilometraje, dieta, reembolso, etcétera, pues definir aquí qué tipo de rol podría realizar esos gastos. Y finalmente, los campos de gasto, ¿no? Esto, evidentemente, lo absorberemos del ERP, de Business Central o F&O. Y aquí veréis que siempre lo que haremos es vincular, dar un nombre reconocible para el empleado, ¿vale? Pero esos nombres siempre están vinculados a un código de cuenta de Business Central o F&O, ¿vale? Con su tipo de impuesto, etcétera. Y también volcaremos aquí toda la parte de contabilidad analítica, ya sea centros de coste, proyecto, localización, etcétera, etcétera. Vale, pues ahora que hemos visto la parte un poco más aburrida, por así decirlo, ¿no? Que es dejar la herramienta lista, ahora os explico cómo sería, pues, por ejemplo, emitir medios de pago o subir o reportar un gasto, ¿no? Me voy a la parte de tarjetas, aquí arriba a la derecha. Desde aquí tarjetas, la persona que tenga el rol de administrador va a poder ver todas las tarjetas activas en este momento, todas las inactivas, todas las cerradas y todas las que históricamente hemos tenido en esta cuenta, ¿no? Para emitir una tarjeta podemos darle a nuevo y hacerlo de forma individual o podemos emitir a gran escala. Por ejemplo, imaginaos que yo, pues, soy el jefe del equipo comercial y me voy a un evento a Sevilla una semana. Pues yo podría emitir para todo mi equipo en bloque una tarjeta que funcione, pues, desde el lunes que viene hasta el viernes que viene, porque es la semana en la que vamos de viaje toda la empresa, ¿vale? Para el propósito de esta demo, os enseño cómo sería una de forma individual. Le doy a nuevo y aquí vais a poder ver que puedo emitir una tarjeta o física o virtual. La física tenemos dos opciones, el plástico tradicional o una metálica premium un poco más dirigida a perfiles directivos, y luego una virtual, que es una virtual normal, ¿no? Con fecha de caducidad de unos 5 años, y una virtual, perdón, de un solo uso, que evidentemente, pues, una vez haga esa transacción, esa tarjeta automáticamente se elimina, ¿vale? La física, evidentemente, también se puede vincular a Apple Pay o a Google Pay, ¿vale? Para que veáis la facilidad de uso y de emisión de las tarjetas, voy a emitir una virtual. Me voy aquí, hago clic, veis que es la tarjeta Visa Commercial, ¿no? Como os comentaba. Aquí la tendría que vincular a un empleado, ¿no? Podría darle un nombre, pues, para diferenciarla, por ejemplo, pues, de gastos de marketing o para gastos propios de empleado, ¿no? Y aquí lo que voy a hacer es, en los límites, voy a vincularla a una política de empresa que yo haya creado previamente o aplicar unos límites y controles específicos para esa tarjeta, ¿vale? Ahora os explico un poco más en detalle qué significa esto. Le digo que la vinculo a una política, le digo ahora en qué divisa y en qué formato va a trabajar, pues, por ejemplo, euros a débito. Y como he dicho que la vinculo a una política, debería decirle a qué política. Pues, por ejemplo, política de empleados. E incluso podría programar una validez. Oye, pues en vez de 5 años normal, ¿no? Pues que la tarjeta solo funcione, pues, desde hoy, que me voy a Sevilla, por ejemplo, hasta el viernes. Es decir, la tarjeta solo funcionará desde el 11 de junio, en este horario, hasta el 13 de junio a última hora. Le doy a emitir tarjeta. Y esta tarjeta ya está activa. Es decir, ya la puedo vincular a Google Pay o Apple Pay y empezar a hacer pagos online o en TPVs. Ya me avisa que esta tarjeta se desactivará en 2 días, ¿no? Porque he definido que su fecha de caducidad sea solo 2 días, porque son los días que estoy de viaje. Así de rápido la he emitido, igual de rápido podría cerrarla, congelarla o cambiarle ese acceso a fondos que le he definido, ¿vale? Por ejemplo, pues, oye, ponerle 0. De hecho, un caso de uso habitual que tenemos son tarjetas a límite 0 que el empleado, para poder acceder a fondos, solicita desde la app a su jefe, ¿no? A ese flujo de aprobación que hemos definido, ¿vale? Vale, paso ahora a explicaros la parte de política, ¿no? Que yo creo que es la más interesante de toda esta tecnología que comentaba, ¿vale? En políticas, veréis, aquí tengo ya varias definidas, pero esto es completamente personalizable, ¿vale? Me voy, por ejemplo, a la de empleados, ¿no? Y aquí veré cuántas tarjetas tengo vinculadas a esa política y una configuración general muy sencilla, como sería, pues, el nombre de la política, el límite de gasto, la recurrencia de ese límite de gasto
Y en caso de que le permita a las tarjetas vinculadas a esa política solicitar fondos, pues cómo va a ser ese flujo de aprobación. Aquí le he dicho, oye, pues permito solicitar fondos, pues cómo sería el flujo de aprobación. Pues oye, por ejemplo, hasta 1000, responsable del departamento. Más de 1000, cualquier administrador. O hacer tantos escalones como considere. Y luego la parte más potente, que es la de límites avanzados, que aquí lo que hacemos es definir que la tarjeta solo funcione como la empresa haya definido. ¿Cómo lo hacemos? Permitiendo o no pagos online, retiradas en cajero, aplicando límites diarios a la tarjeta, límite por transacción única, bloqueando o permitiendo países o regiones. Lo mismo para fecha, para día y hora, ¿no? Podemos decir, oye, la tarjeta solo funcione de lunes a viernes, por ejemplo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Todo esto que estoy comentando es opcional, evidentemente. Podemos también bloquear o permitir ciertos códigos de comercio, ciertos CNAEs, ¿no? Pues, por ejemplo, ejemplo fácil, ¿no? Pues si es el política de equipo comercial, pues a lo mejor que solo la tarjeta funcione en gasolineras y restaurantes, ¿vale? Es decir, cuando la tarjeta se utilice en un TPV que está vinculado a un CNAE que no es los que he definido, la tarjeta no va a funcionar. También incluso podría permitir solo o bloquear ciertos proveedores, ¿no? Esos proveedores que hemos absorbido de Business Central o de Fanode. Esto tiene sentido, por ejemplo, caso habitual en marketing, ¿no? Pues a lo mejor tengo una tarjeta que la quiero utilizar únicamente para gastos de Slack, ¿no? Un proveedor que es Slack. Oye, pues aquí le diría esta tarjeta que solo funcione en Slack. Y finalmente, también ofrecemos el bloqueo automático de tarjetas. ¿Qué significa esto? Pues oye, pues aquí podría definir que si un empleado, después de 3 días, ¿no? O los días que defina el cliente, ha tenido 3 gastos y no los ha reportado, es decir, no ha hecho esa foto al ticket o factura y no los ha presentado, tras varios avisos que la tarjeta se le bloquee, ¿vale? Evidentemente, tan pronto como justifique esos gastos, ¿no? Se le desbloqueará, ¿vale? Esto es opcional, ¿no? Pero bueno, al final esto también es una manera de educar un poco a los empleados. Pero como habéis visto, es muy sencillo justificar un gasto, pues es decir, a nivel de empleado me refiero, ¿eh? Porque yo realizo el pago, automáticamente notificación, hago la foto y ya me olvido del papel, ¿no? Vale, entonces, antes de enseñaros más módulos, hago aquí un poco de recapitulación de la parte de tarjetas, ¿no? Hemos visto que se emiten en apenas unos clics, es decir, versus la opción de ir al banco, tener que pedir tarjeta, ir a firmar, etcétera, etcétera. Oye, pues una sencillez brutal de en apenas unos clics emitir tarjetas. Punto número 2, esos controles avanzados, ¿no? Que van a hacer que la tarjeta únicamente funcione como yo he definido. Y punto número 3, ¿no? La conciliación automática, es decir, cada vez que yo utilizo la tarjeta, se me genera la línea de pago en Payhawk y únicamente tengo que pues, meterle ese documento justificativo. Si os parece, me voy ahora a la parte de fondos, ¿vale? Porque hemos visto la parte de tarjetas, pero imagino que os preguntaréis, oye, muy bien, pero el dinero, ¿de dónde sale? Me voy a la parte de fondos y aquí explicaros cómo trabajamos. Nosotros somos una EMI, ¿no? Tenemos licencia EMI, que significa entidad de dinero electrónico, ¿vale? ¿Qué nos permite esto? Pues, número 1, emitir medios de pago, ¿no? Como son las tarjetas y las transferencias SEPA o internacionales. Y número 2, en caso de que los clientes quieran trabajar a débito, ¿no? Que es el 90% de los casos, lo que hacemos es abrimos cuentas bancarias en otros bancos. Esas cuentas bancarias son 100% a titularidad de nuestros clientes, ¿vale? ¿Con quién trabajamos? Pues trabajamos con Barclays, con JP Morgan y con la banca lituana, que es el banco, por ejemplo, que utiliza Revolut, ¿vale? Es decir, cuando un cliente trabaja a débito, lo que hace es fondea esas cuentas a través de Payhawk, que nosotros abrimos a su titularidad, y por eso veis que en la parte de débito, ¿no? Todas las cuentas bancarias de cada divisa tienen un IBAN. Insisto que ese IBAN es 100% propiedad de la empresa, del cliente, y los fondos están 100% salvaguardados, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como os comentaba, al ser entidad de dinero electrónico, las cuentas bancarias que abrimos en JP Morgan o en Barclays no son parte del activo del banco, ¿vale? Están 100% salvaguardadas. Entonces, aquí, por ejemplo, pues podríamos ver, pues para la parte de euros, ¿no? Pues todo el histórico de depósitos. Vincularíamos nuestra cuenta bancaria tradicional para hacer esa llamada de fondos y podríamos incluso pues, definir aquí unos recordatorios para que cuando ya el disponible baje de, pues, por ejemplo, 10.000 euros, que me llegue una notificación para hacer esa llamada de fondos. Esto en cuanto a la parte de débito. Para la parte de crédito, como hay aquí, veis que aquí sí que no hay IBAN, porque aquí es Payhawk quien concede el crédito, ¿vale? Podemos dar hasta $500.000 de euros
bueno, de las diferentes divisas europeas al mes o hasta 1 millón de crédito en dólares mensual, ¿vale? Evidentemente, el estudio del riesgo lo hace Payhawk y eso ya por las visibilidades suele ser algo que complica un poco el proceso, ¿vale? Es decir, nos sentimos mucho más cómodos y somos mucho más ágiles con la parte de débito. Vale, hemos visto la parte de tarjetas, la parte de fondos. Me voy ahora a enseñaros la parte de gastos, ¿vale? Me iría aquí a la izquierda, perdón, a la derecha, en gastos. Y desde aquí voy a poder reportar cualquier tipo de gasto. Entonces, cuando he realizado un pago con tarjeta, evidentemente la línea del pago ya se me genera automáticamente, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, aquí veis que esto es un pago con tarjeta. Vería aquí, ya me sale toda la información del pago. Bueno, aquí ya he subido el documento, ¿vale? Vamos a ver si hay alguno que falte por subir. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, esto es pago de tarjeta. Se me genera la línea automáticamente cuando realizo el pago, ¿no? Y aquí faltaría justificar el gasto, es decir, hacer esa foto al ticket. Una vez ya está todo rellenado, ¿no? Pues esa nota de campo libre, etcétera, esos campos contables, el documento, ya estaría listo para presentar, ¿vale? Me voy aquí arriba a la izquierda, donde vais a poder ver los diferentes estados, ¿no? Presentar, aprobar, revisar, pagar, por los que pasa un gasto, ¿vale? Presentar sería, pues evidentemente, cuando he realizado cuando falta algo, digamos, para que se pueda empezar a validar ese pago y ese gasto. Aprobar sería ese paso intermedio para, por ejemplo, que el jefe de equipo acepte que ese pago está dentro de política y todo está ok. Revisar ya sería por un perfil contable, ¿no? Que ahí lo que hace es cuando ya revisa y le da a revisar, ahí es cuando enviamos el gasto a Business Central o FANO. Ya te genera, por ejemplo, pues el asiento contable o te lo vincula a la factura contra proveedor, ¿vale? En caso de que sea un reembolso a empleado, por ejemplo, o una factura que esté pendiente de pago, también tengo incluso la opción de pagar desde Payhawk. Podría realizar el pago, por ejemplo, de una factura desde aquí, ¿no? Con toda esa información bancaria del proveedor. Podría pagar desde Payhawk, podría pagar, perdón, al momento, o podría programar el pago para otro momento. En caso de reembolso, lo mismo, pero sería pago a cuenta bancaria de los empleados. Podemos hacer esto de forma individual o en bloque. ¿De acuerdo? Y finalmente me voy a la parte de todo, que aquí es una parte un poco más analítica para poder ver, pues con diferentes filtros que pongamos, ¿no? Pues un poco análisis de gasto, ¿no? Pues, por ejemplo, oye, quiero ver tipo de gasto, pues mira, ¿cuántos pagos con tarjeta ha habido? Fecha del documento, yo qué sé. Ha habido el mes pasado, es de mes pasado. Me puedo ir guardando los filtros, ¿no? Y de esta manera puedo ir haciendo un poco de análisis de, oye, pues cuánto gasta cada equipo, cada centro de coste, cuántos gastos tengo con tarjeta, reembolso, etcétera. Me voy a la parte de nuevo de gastos para reportar un gasto, ¿vale? Y enseñaros en tiempo real, pues número 1, cómo se reporta y número 2, cómo funciona el OCR, ¿vale? Voy a hacerlo, evidentemente, desde aquí, ¿vale? Pero también lo lógico sería que si yo fuera un empleado, lo podría hacer desde la aplicación móvil, ¿vale? Le doy a nuevo. Aquí voy a definir, pues, por ejemplo, qué tipo de pago quiero reportar. Pues, por ejemplo, un reembolso. Y aquí tendría que subir, como veis, adjuntar la factura o recibo. Y fijaos que como ya es un reembolso, ya me está detectando, pues, número de la cuenta bancaria, etcétera, ¿vale? Pues, por ejemplo, voy a subir una factura para que veáis cómo funciona el OCR en tiempo real. Voy a subir, por ejemplo, una de Slack, ¿vale? Le voy a añadir y vais a ver en tiempo real cómo el OCR empieza a extraer toda la información, ¿vale? Pues fijaos, todos los campos que tienen la estrellita azul me los ha leído el OCR. Me detecta el proveedor, categoría contable, departamento, localización, proyecto, centro de coste, documento. Importante, me detecta que es una factura en un recibo. Número de factura, importe, tipo impositivo, etcétera. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, también habría una nota de campo libre, ¿no? Que se puede, pues, para poner algo. Y, por ejemplo, aquí el OCR me detecta que esta factura ya está subida. Es decir, me está detectando duplicidades. ¿De acuerdo? Así pues, también otro punto a favor es que eliminamos posibles errores manuales. Otro punto aquí que quiero destacar es, imaginaos que yo aquí subo un documento, ¿vale? Pues si hay algo que no cuadra en ese periodo, en ese flujo de aprobación, perdón, toda esa comunicación entre mi jefe, el financiero, el contable y yo va a ser
desde PayHow. Es decir, yo aquí podría decirle, comentario, en plan, me sabes que esto es un viaje, ¿no? O una factura que he subido, oye, Eduardo Bax, ¿por qué esta factura no sé qué? Es decir, también lo que hacemos es simplificar la comunicación entre pues, los revisores y la persona que va reportando gastos. Hemos visto reembolsos, hemos visto la parte de facturas. También faltaría, por ejemplo, la parte de kilometraje, ¿no? Pues aquí, muy brevemente, enseñaros. Aquí lo que haríamos, estamos sincronizados con Google Maps. Aquí definiríamos esa tarifa que hemos definido a la cual pagamos el kilómetro. Y diríamos, oye, pues mira, he ido desde Payhawk, aquí en Barcelona, a la oficina de Netzer, por ejemplo. Nosotros, mira, de hecho está muy cerca de mi casa esto. ¿Ves? Ya me está recortando, me está calculando los kilómetros, el importe al cual yo pago el kilómetro, y ya podría añadir ese kilometraje para esa revisión que hemos definido. Muy bien, pues lo dicho, solo nos quedaría ver la parte de suscripciones, ¿no? Que es la más relevante también dentro de todo lo que comentábamos de gasto de empresa, licencias y demás. Luego os comentaba que vamos a poder ver para cada tipo de pago recurrente, ¿no? Pues oye, cuál es cuál es la fecha del pago, nombre del proveedor, variación de ese importe, de ese pago mensual mes a mes, total pagado hasta la fecha. Veré también ese método de pago vinculado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues Carolina Serrano, en el que además puedo ver si tiene fondos disponibles para afrontar ese pago, y el histórico de facturas. Cada línea de estas que veis aquí es una factura, ¿veis?, de cada mes. Si hago clic podría verla. Vale, por mi parte eso es todo. Veis que también tenemos la parte de órdenes de compra, presupuestos, pero bueno, sobre todo, más que pegaros el gran discurso de lo que es PayHow, quería que entendierais bien un poco pues, qué problema soluciona y que vierais un poco la sencillez de uso, ¿no? Entonces nada, si dejo de compartir, si Yo tenéis alguna duda. comparto con Edu, pues muchas gracias, la verdad es que ha estado muy claro. Yo tengo Genial, alguna dudilla claro. que me ha surgido a medida que has ido presentando. Ujú. Es, por ejemplo, ¿cómo funciona un poco? O sea, yo quiero PayHawk en mi empresa, ¿qué pasos tengo que seguir? ¿Qué hay que hacer? ¿Es licencia? Bueno, ¿cómo funciona un poco? Sí. Bueno, para empezar, a nivel de siendo cliente de Netzer, lo que sí que pediríamos es que ese flujo, ¿no? Ese proceso fuera a través de Netzer, porque al final lo que garantizamos es, al ser partners de Netzer, un cliente de Netzer va a poder acceder a condiciones especiales, en forma de descuento y en forma de cashback, que ahora os explico qué significa esto. ¿Cómo funciona el licenciamiento en PayHack? Bueno, por dar visibilidad, empezamos por puntos que no tienen influencia en el precio. Por ejemplo, no cobramos por empleado, ¿vale? Lo que queremos es que toda la empresa, todos los empleados de la empresa, ya tengan tarjeta o no tengan tarjeta o tengan pocos gastos tal, estén dados de alta, ¿vale? ¿Por qué? Porque no queremos que el crecimiento de una empresa, ¿no?, penalice a nivel de precio. Entonces, en ese sentido, que sepáis que usuarios limitados. ¿Qué otro punto no tiene impacto en el precio? Volumen transaccional, es decir, documentos subidos, reembolsos, tampoco, ¿vale? Y tampoco tiene precio o coste extra la implementación, ¿vale? Entonces, ¿qué variables sí que tienen impacto en el precio? Número uno, número de tarjetas que voy a querer tener activas, ¿vale? Activas. Y hago hincapié en este punto porque, como veis, emitir, cancelar, congelar es súper sencillo, ¿vale? Número de tarjetas activas que voy a tener en la plataforma. Número dos, número de entidades, número de CIFs, ¿no?, sociedades que quiero dar de alta en PayHow. Contra más sociedades, pues cada sociedad tiene un back office separado, pues ahí también tiene un impacto en el precio. Número tres, volumen de gasto en tarjeta aproximado. ¿Por qué? Porque contra más gasto podáis meter en tarjetas PayHow, ¿no?, viajes, marketing, licencias y demás, mejores condiciones podemos dar al cliente en forma de cashback. ¿Qué significa esto? De cada euro gastado en tarjetas PayHow, nosotros os devolvemos un porcentaje de la factura siguiente. De manera que tenemos en torno a un 20% de clientes, no solo en España, sino a nivel global, que muchos meses trabajan a coste cero, ¿no? Pues esos meses de pico de gasto, pico de pago, pues ese porcentaje que devolvemos de cada pago, lo que hace es le baja la cuota, le reduce la cuota siempre con el límite cero. Es decir, ningún cliente gana dinero con PayHow, ¿no? Evidentemente, el gasto de empresa no es lineal, ¿no? Pues habrá empresas que un mes trabajarán pues con el gasto que han tenido, pues se le reduce la cuota un 50%, un 20%, un 100%.
Entonces, bueno, yo creo que, no sé, espero que se haya entendido, más o menos son las variables que tienen impacto en el precio. Una pregunta. ¿La variable tarjetas es independientemente de que sean virtuales o sean Exacto. físicas? O sea, cuestan Bueno, tendrían el mismo precio en el costo. sí, bueno, la física tiene un coste extra de emisión, ¿no? Que es el Ujú. envío, ¿vale? Pero bueno, Vale, al final lo habitual, lo más habitual es trabajar con tarjetas virtuales porque no tiene ese coste extra. O sea, básicamente la expedición y el envío por cada tarjeta que se envíe sí que tiene un coste. genial, Edu. Y otra pregunta que me ha surgido ha sido, has dicho que trabajáis con JP Morgan, Barclays o el banco que trabaja con Revolut. Ujú. ¿El cliente puede elegir con qué banco quiere la cuenta o lo seleccionáis vosotros? O No, es, bueno, es por divisa. O sea, es por divisa para cada divisa directamente. sí. O sea, por Vale. ejemplo, pues Pound evidentemente es con Barclays, ¿no? Eh, euro suele ser o el Banco de Lituania o JP Morgan y Ujú. dólares suele ser JP Morgan. Ah, vale, vale, es por divisa, vale. Esa era Sí, 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 Vale. correcto. Pues en principio esas son dudas que me han surgido a mí. De momento lo has explicado muy claro y demás. No veo Gracias. más preguntas así en principio. Y estáis a tiempo, por supuesto. Bueno, cualquier duda o cualquier pregunta que tengáis, nos podéis escribir directamente. También la podemos contestar post-webinar, digamos. Mm. Pero bueno, en principio, Edu, si te parece, nada, agradecerte tu presencia aquí. Muchas gracias por esa A oferta vosotros. especial a los clientes de Netse. Se la haremos llegar próximamente, ¿vale? Por recordársela, quiero decir. Ujú. Todas las ventajas que pueden tener si contratan Payhawk. Y lo dicho, decirte de nuevo muchas gracias por estar con nosotros, agradecer a la audiencia que nos hayan acompañado y nada, que tengas un gran día. Igualmente, gracias a todos. Hasta pronto. Venga, muchas Adiós. gracias. Adiós, adiós.